el Sol y sus portales. Hola de nuevo, gracias por estar hoy aquí conmigo. Soy Mari Suaro. El Sol es, por mucho, la estrella que más influye sobre la Tierra y sobre el resto de todo el sistema solar, influye en todas las maneras posibles. Energéticamente hablando, el Sol impone su frecuencia sobre el resto de los objetos del sistema solar, especialmente sobre sus planetas, debido al principio de frecuencia dominante. El principio de la frecuencia dominante dicta que la más fuerte impondrá su frecuencia, vibración, armónicos y todo, sobre las menores, haciendo que se conviertan en más de lo mismo. Sin embargo, cuando una menor está bajo una frecuencia dominante, y si hay suficiente fuerza específica propia, o si hay otra fuente que alimente otras frecuencias al objeto, o persona, y de manera constante, puede conservar su frecuencia propia, aunque siempre tendrá la interferencia y la influencia de la más fuerte. Si un objeto no tiene una causa, o una fuente de frecuencia propia que lo alimente constantemente, se igualará a la dominante. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es que lo que sea que el Sol esté transmitiendo en cuanto a frecuencias de onda, estas afectarán a la Tierra y a todo lo que se encuentre en ella, por lo tanto a todos sus habitantes. El Sol no es una estrella amarilla, es blanca, y solo se percibe como amarilla por el efecto de filtro de la atmósfera terrestre. Desde el espacio se percibe que el Sol emite luz blanca. El Sol no es una bola de fuego termonuclear como dicta la ciencia terrestre. Es un punto de salida de plasma electromagnético de alta energía, parte de una elaborada vía dinámica de energía que vincula a todas las estrellas. Como neuronas enredadas, lo que le sucede a una, afectará a las otras, y todas están conectadas desde el lado del éter, o el lado del espíritu, formando una red de tránsito de frecuencia que las vincula a todas. Donde los soles son puntos de salida de alta energía y los agujeros negros son puntos de entrada, energéticamente hablando. Además del plasma electromagnético de alta energía a una frecuencia muy alta, el componente principal de todo esto es, por supuesto, la gravedad como un flujo de conciencia, así que, lógicamente, el Sol es un punto altamente concentrado de conciencia, y un punto altamente concentrado de conciencia es un ser, y me refiero a un ser sensible y consciente. Como el Sol está conectado a través del lado etérico con todos los demás soles, estos afectan a su estado de ánimo, como otras personas afectan al nuestro también, porque también estamos conectados energéticamente con todos los demás a través del lado etérico. Hay una conciencia de grupo, donde todos los seres sensibles están interconectados y comparten una base o molde de donde surgen las variaciones del mismo tema, y esos son los rasgos y características individuales que definen a cada uno de nosotros como individuos. Y todos estamos más conectados con unos que con otros, dependiendo de nuestra frecuencia de pensamiento y frecuencia energética del alma, por lo que algunas personas estarán más cerca de nosotros que otras. Lo mismo para las estrellas y los soles. Cuando el patrón energético estelar general que influye en el Sol cambia, también lo hace su estado de ánimo. Así que como ser sensible, siempre tiene un humor diferente, y siempre estará emitiendo patrones energéticos ligeramente diferentes a medida que pasa el tiempo, y a través de su vida. Las variaciones de humor más notables son las erupciones solares y las manchas solares. Una erupción solar es un punto de energía de alta frecuencia y muy concentrado. Las manchas solares y los agujeros coronales son puntos de baja frecuencia y baja actividad. Energética y etéricamente hablando, cuando la frecuencia vibratoria existencial promedio baja lo suficiente en un área, causará un puente a otro reino de frecuencia más baja, como el astral bajo, como sucede en la Tierra y en otros planetas también. Vea mi video Portales Paranormales para más de esto. Todos los soles son de una frecuencia muy alta, así que una mancha solar no necesariamente abre un portal a reinos astrales inferiores. No se sabe que lo hagan, desde el punto de vista científico taijeteano,
porque las manchas solares y los agujeros coronales son una caída en la vibración desde una frecuencia base muy alta que sería la frecuencia vibratoria promedio de la superficie de un Sol. Y la caída de frecuencia en esas manchas y agujeros solo bajan su frecuencia lo suficiente como para apenas coincidir con la frecuencia media del espacio abierto, la que todos usamos para navegar en nuestras naves, y que sería la frecuencia media existencial que llamamos espacio 5D. Debo insistir en que, como mis amigos y familiares aquí han compartido antes, no hay densidades como tales, solo hay un gradiente infinito de frecuencia de más baja a más alta, y el rango de conciencia de cada observador sensible y consciente es lo que determina una densidad existencial. Así que eso significa que hay tantas densidades existenciales como seres sintientes hay, ya que cada uno tiene su propio rango de percepciones dentro de esa escala infinita, y un reino compartido, o una densidad existencial compartida con muchos seres sintientes en ella solo existiría, o sería así, cuando hay acuerdos mutuos de percepción entre todos esos seres sintientes. Los acuerdos son los que definen una densidad y su rango de frecuencia, lo que nos lleva de nuevo a otra frase básica: no vives en una densidad, sino que eres una densidad. Una densidad más alta, o una densidad más baja se definen como la frecuencia media de los pensamientos del ser sintiente, o de los seres que la crean, y cuanto más alta es una frecuencia más datos se procesan, debido a una conciencia más alta. Y como hay una conciencia más alta, el ser sintiente puede percibir más de lo que hay en el campo de energía potencial a su alrededor, por lo tanto tendrá más en común con otros seres sintientes de alta y positiva conciencia que aquellos con una conciencia más baja y menor. Por lo tanto, estará de acuerdo con los seres sintientes de mayor conciencia y no con los de menor capacidad de conciencia y percepción, compartiendo con ellos acuerdos de percepción que formarán un reino o densidad existencial más alta. Cada grupo definirá entonces su densidad de existencia dependiendo de con quién se asocie y de los acuerdos de percepción que tengan en común. Una mayor percepción conciencia de un reino de existencia acordado, o densidad de existencia, significará que el ser sensible puede percibir más detalles sobre todo lo que hay dentro de ese reino, y esto hace que el ser sea capaz de comprender, y por lo tanto de percibir dimensiones más complejas, o más complicadas. Siendo que, en pocas palabras, entre más conciencia, más cosas se perciben y comprenden, por eso una densidad más alta se asocia a un mayor procesamiento de datos. Así que hay una relación directa entre densidades y dimensiones, no siendo la misma cosa. La segunda depende directamente de la primera. Volviendo a los soles, cada mancha solar y cada agujero coronal son entonces portales, y pueden ser mapeados y utilizados por naves estelares, creando con ello un sistema de tránsito de agujeros de gusano, entrando y saliendo de las estrellas que innumerables civilizaciones estelares han estado utilizando durante eones. Las estrellas pueden usarse como puntos de entrada y de salida, y los agujeros negros en teoría solo pueden usarse como puntos de entrada, pero siguen siendo peligrosos, así que en realidad no se usan. Las presiones y tensiones dinámicas sobre una nave son simplemente demasiado altas y son impredecibles. Recordando que todos los cambios y fluctuaciones de frecuencia del Sol afectan a la Tierra, llegamos al punto más importante del video de hoy, y la razón por la que sentí que este tema era importante. Cuando hay un evento de baja frecuencia en el Sol, también bajará la frecuencia promedio base de todos los planetas incluyendo la Tierra. Esta actividad de baja frecuencia en el Sol casi siempre está correlacionada con la aparición de grandes cantidades de manchas solares y agujeros coronales. Así que cuando hay un evento de baja frecuencia en el Sol, la Tierra también baja su frecuencia existencial promedio, haciendo que sea mucho más fácil para que las entidades y espíritus del bajo astral puedan ser capaces de influenciar e interactuar más con la gente y con las cosas en el lado material. Esto significa que tienen más influencia sobre el mundo de los vivos. La gente en la Tierra que es consciente de esto, incluyendo muchos en el Cabal, usan este conocimiento para hacer sus horribles rituales, para traer sus entidades oscuras al mundo material,
aprovechando una baja de frecuencia causada por las variaciones solares. Hay una clara correlación directa entre la actividad de las manchas solares y los rituales del cabal que controla la Tierra, así como con los sacrificios de sangre y con toda la actividad paranormal. Hay que recordar un dato importante aquí que explica mucho: el cabal que controla la Tierra en su nivel más humano es altamente atonista, o adoradores del Sol. Todos son cultos solares. Por ejemplo, Jesucristo se asocia con Horus, y Horus es el Sol. Es de ahí de donde proviene la frase, que hora es, como en qué lugar del firmamento se encuentra Horus. Más manchas solares es igual a un incremento en la actividad paranormal de todo tipo. El Sol normalmente va por ciclos de 11 años, y cuando hay un llamado máximo solar, la cantidad de manchas solares aumenta dramáticamente, por lo tanto baja la frecuencia del planeta. Irónicamente, un máximo solar significa una salida de frecuencia más baja, y no más alta como se esperaría. Sin embargo, también incluye un rango aislado de frecuencias medibles que sí se incrementan. Algunas frecuencias suben y otras bajan, siendo estas últimas las que propician que el muro entre el astral bajo y el mundo de los vivos se debilite. Existe una clara correlación entre el máximo solar y la actividad de las manchas solares y eventos históricos importantes o grandes, que cambiaron o alteraron la civilización humana en un grado u otro. Estos máximos solares no solo ocurren durante ciclos de 11 años, también ocurren esporádicamente y en cualquier momento, pero no siempre son fácilmente detectables, o simplemente no son reportados al público. En mi opinión, creo que al menos algunos de esos acontecimientos históricos fueron causados por la interacción de frecuencia y energía entre lo astral y lo físico, y fueron causados por entidades astrales inferiores que pudieron acceder al mundo de los vivos durante esos máximos solares. Y esas entidades fueron ayudadas por horribles rituales y sacrificios realizados por miembros del cabal, que los ofrecen a esas entidades del bajo astral a cambio de favores y poder. También estoy convencida de que el simple cambio en la frecuencia energética es suficiente para causar acontecimientos o eventos alteradores, tanto para bien como para mal, todo dependiendo de cuáles son las frecuencias o energías dominantes en cada momento. Ejemplos de acontecimientos históricos ocurridos en o cerca de máximos solares son: la independencia americana, del año 1776 a 1787, máximo solar en el año 1778. La Gran Revolución de Octubre en Rusia, Octubre Rojo, máximo solar en el año 1917. Torres Gemelas, 9/11, Nueva York, máximo solar en el año 2001. Estos son solo 3 ejemplos de una lista muy larga de eventos que se relacionan directamente con máximos solares y con la actividad de las manchas solares. Investiga esto en línea y verás la clara conexión. Las manchas solares son portales, tan simple como eso, y también causan o facilitan que otros portales se abran cuando están en su rango de influencia. Porque todo está conectado, especialmente los portales. Y el Sol está entrando ahora en otro máximo solar, justo ahora en 2023. Así que tengan cuidado ahí fuera y estén atentos a posibles falsas banderas. Gracias por estar hoy aquí conmigo. Con mucho amor. Mari Suaru.